Bendiciones, mis amados en Cristo. Bienvenido una vez más al Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Qué bueno estar aquí una vez más, ¿verdad? Hoy estoy grabando antes de ir a la congregación de los santos. Aleluya. Pero antes de entrar a clase quiero darle gracias a Dios por todos mis hermanos en Cristo de la provincia de Camagüey, Cuba, y de otras provincias también que sucedió esta catástrofe, digamos, ¿no? Estas inundaciones. En dicha provincia y municipio hubo inundaciones grandes, muy grandes. Y gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, que yo sepa, ¿no? No se ha dado a conocer todavía. Quiera Dios que no. Estuve constantemente en comunicación con pastores y hermanos y líderes de las iglesias, de distintas iglesias, y que me tenían al tanto de todo. ¿Ok? Por supuesto, recibieron la palabra de aliento, de vida, que ellos necesitaban ahí. Yo sé que la palabra dice que gocemos con quienes se gozan y lloremos con quienes lloran. Bueno, ese versículo no aplica en mi vida ni tampoco en la tuya, hermano. Si tú te fijas en el contexto de ese versículo, de esas palabras dichas por Pablo, esa iglesia estaba en confrontación, pero nosotros no estamos en confrontación. Por tanto, llorar con los que lloran a mi vida no aplica. Yo lo que necesito cuando estoy en un momento de aflicción es palabra de vida, no llanto. Yo no quiero que lloren al lado mío. Y así he entendido esto y así le he dado a los hermanos la palabra necesaria de aliento para que levanten. Yo no hago nada con llorar con ustedes, mi hermano. En serio que no. Por tanto, les di palabra de vida, de esperanza, de amor. Y sobre todo dirigir mis palabras, que fueron de Dios, a la fe de ellos. Cuidado con negar de la fe, con dudar de la fe. Lo que les dije se los voy a decir ahora a todos, quizás les sirva a todos ahora que lo están escuchando. No hay condición adversa en la vida nuestra que haga que Dios se retire de nuestras vidas. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No hay limitaciones para la presencia de Dios en este mundo. No hay limitaciones ninguna. En esas inundaciones que hubo en esa provincia, en ese municipio, estuvo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, estuvo el amor de Dios, estuvo sus pensamientos, su sabiduría, su inmensa sabiduría estuvo ahí también. No podemos negar eso, hermanos. Entendámoslo o no, no podemos negar nuestra fe. Dios estuvo ahí bajo la inundación junto con ustedes. Se quedó, no se fue de su cuerpo. Amén. A mi madre de 84 años la sacaron entre 4 personas de su casita en la Fela Vertiente, un municipio de Camagüey. Mi madre me dijo en una grabación, negro, porque ella me dice a mí negro, lo único que siento es que se me va a echar a perder la siembra. Yo le dije, madre, tú estás equivocada. Si tú piensas, si alguna vez has pensado de que tú dependes de una siembra, tú dependes de Dios, no dependes de una siembra. Entonces ella recapacitó y es verdad, me dijo, es verdad, hijo, es verdad. Mi dependencia viene de Dios, no de una siembra. Amén. Pues vamos ya a entrar en clase entonces, en materia de estudio. Seguimos con Dios y sus pactos. El único pacto, como ya vimos en la otra clase, por obra que Dios le propuso al hombre fue al pueblo de Israel y les pregunta si ellos están de acuerdo o no. Le dijeron, ¿ustedes están de acuerdo? El pueblo dijo que sí, ¿verdad? Ustedes vieron eso. Pues ellos, por la dureza de su corazón, no entendieron que entrando al pacto de Dios con Abraham, ya heredaban todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham por gracia, por medio de la fe. No había obras ahí. En Éxodo capítulo 14, versículo 10, ya vimos que el faraón con todo su ejército se le acercó a los israelitas. Los israelitas, cuando vieron que venía el faraón con todos ellos y ellos estaban entre el faraón y el mar, cogieron miedo. Dice de gran manera, dice la palabra. Aquí ya sabemos que el pueblo empezó
comenzó a dudar de las promesas que Dios le había dado a Abraham en el pacto abrámico, ¿verdad? Mira lo que les dice el líder de este pueblo a esta gente, Moisés. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Creo que es la primera vez que en la palabra escrita en la Biblia viene la palabra esta, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Este pacto por obra, Dios le hace promesa al pueblo de Israel. Miren esto. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieras oído mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el versículo 8 de este mismo capítulo, el pueblo de Israel se comprometió a cumplir todo lo que Dios le iba a demandar por mandamientos. Ahora la buena pregunta sería, ¿el pueblo de Israel cumplió con estos mandamientos? No, de ninguna manera. Entonces este pacto por obra quedó roto ahí mismitico. Ahí mismo quedó roto. Nulo, quedó sin efecto. En el mismo desierto, sin que el pueblo llegara a la tierra prometida. Ya no sirvió. Ya vimos que un pacto es un acuerdo entre dos personas o más que se comprometen a cumplir las promesas y los compromisos que forman el pacto. Y en caso de que alguna de estas personas no cumpla con lo acordado, queda sin efecto el pacto. Por tanto, este pacto ya no sirvió de entrada. ¿Ok? Éxodo 20, Dios le da los 10 mandamientos a este pueblo. Su ley moral. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? Aquí tenemos 2 mandamientos nada más. El pueblo de Israel incumple estos 2 mandamientos. Éxodo 32, versículo 1 al 14. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque Moisés estaba hablando con Dios, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron al hermano Moisés, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto es en la plena salida de ellos del pueblo de Egipto. Versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Versículo 3, todo el pueblo, esto no está por gusto aquí, apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí la palabra dioses está escrito minúscula. Está queriendo decir que son dioses falsos. Versículo 7. Está entonces Moisés hablando con Dios en lo alto, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, si baja, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En otras palabras, este pueblo rompió con el pacto, con mi pacto. Moisés, vete allá abajo. Versículo 8, dice, síguele diciendo Dios a Moisés, porque se han apartado del camino que yo le mandé, se han apartado de mi pacto y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti haré una nación grande. Miren este líder, miren a Moisés lo que le dice a Dios. Ahora cuando Moisés escucha esto de parte de Dios, muy inteligente, le recuerda a Dios las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Israel, es decir, a Jacob. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, Moisés diciéndole a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Esto era lo que el pueblo debió contestarle a Dios cuando Dios le propuso el plan, este pacto por obras en Éxodo 9, versículo 5. ¿Ok? Miren esto, Levítico 26:15, dice así Dios,
Si despreciáis mi estatuto y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner obra a todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Si tú no cumples con todo, estás quebrantando mi pacto, dice Dios en Levítico 26:15. Ezequiel 16:59. Porque así dice el Señor, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Ya ese pacto no sirvió nunca. Desde el principio no sirvió. El pacto por obras. Deuteronomio 29:25. Porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Quienes estén bajo este pacto hoy están fuera de Dios, porque Dios no está en ese pacto. Por tanto, a la luz de la palabra, vimos que este pacto, por causa del hombre, no por Dios, se hizo imperfecto, nulo desde su mismo comienzo. Amén. Pero a la gracia de Dios y su inmensa misericordia, Dios permitió que este pueblo pecador, desobediente y de duro corazón, siguiera bajo este pacto imperfecto. Para que se conocieran ellos mismos, para que ellos mismos se conocieran la impotencia que tenían para cumplirlo y vieran la necesidad de un genuino arrepentimiento y la necesidad de un nuevo pacto perfecto liderado por un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que Jesús le reveló al hermano Pablo de Tarso sobre esto. ¿Para qué Dios permitió que este pueblo recibiera la ley y siguiera bajo esta ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa la palabra ayo, hermano Jorge? Personas que cuidan a los niños nobles mientras sus papás ejercían cargos poderosos, enseñando a los niños a caminar y hablar con clase, incluso podían dar castigos corporales. La ley fue el ayo de ellos para llevarlo a Cristo. Para llevarlo a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, Dios le pone esta ley como una nodriza para que cuiden el pueblo de Israel y lo lleven hacia Cristo, para que sean justificados por la fe, como mismo fue justificado Abraham. ¿Ok? Versículo 25. Pero venida la fe, parece que este versículo no está en muchas Biblias, ¿no? Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, esa ley que nos llevaba a Cristo, ya no. Sigo en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo al pueblo de Israel, porque los Gálatas eran mayormente todos del pueblo de Israel, que se habían convertido a Cristo. Dicen ellos, dice Pablo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa por medio de Cristo. No por otra parte, no por otra forma. Hebreos capítulo 8, versículos 7 y 8 y 13. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del pacto por obra, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque Dios, reprendiendo al pueblo de Israel, le dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, con las dos casas, un nuevo pacto. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ok? ¿Qué más queremos, hermanos? Como dije en clases anteriores, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos sirve seguir el pacto por obra de Moisés? Cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Ni Dios tampoco está en ese pacto hoy. Aquí ustedes lo vieron por la palabra de Dios. El que siga bajo este pacto está por él, no por Dios. Porque ya Dios no está en este pacto. Ellos violaron el pacto, por tanto ya Dios no está en ese pacto. Ahora Dios está en el pacto de gracia por su Hijo Jesús. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos sirve la ley de Moisés? Por supuesto que nosotros, los del nuevo pacto, del pacto por gracia, tenemos ley. Ya lo he dicho varias veces, lo voy a volver a decir. Una sola ley, el amor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Dios es bueno, muy bueno todo el tiempo. Para Él toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Pues ya ustedes saben, el viejo pacto caducó totalmente. Ni diezmo, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Nuestro descanso es Cristo. Amén.